Hace 25 años, mi matrimonio parecía sólido y feliz. Mi esposa, Mia, y yo éramos lo que muchos llamarían la pareja perfecta. Nos conocimos en la universidad y nuestra historia parecía salida de un cuento de hadas. Nuestros días estaban llenos de complicidad y cariño, y la llegada de nuestra hija, Graciela, hace 18 años, solo fortaleció ese vínculo. Ella siempre ha sido la luz de nuestras vidas y su presencia unía a nuestra pequeña familia de una manera que yo consideraba inquebrantable. Claro, como cualquier pareja, enfrentamos nuestros altibajos. Recuerdo las peleas tontas sobre cosas triviales, como quien olvidaba sacar la basura o quien pasaba más tiempo en el trabajo. Pero, en el fondo, creía que estos pequeños desacuerdos solo formaban parte de la rutina de cualquier pareja normal. Nada de eso parecía lo suficientemente serio como para tambalear los pilares de lo que habíamos construido juntos. Mia trabajaba como gerente de proyectos en una gran empresa, y yo era un abogado con una carrera estable. Nuestros horarios a menudo no coincidían, pero siempre nos asegurábamos de reservar momentos para la familia. Las cenas de los domingos, los viajes en vacaciones e incluso las noches de cine en casa eran rituales que manteníamos religiosamente. Nuestra hija, Graciela, creció viendo el amor y el respeto que compartíamos, y yo estaba seguro de que estábamos dando un buen ejemplo para ella. Pero hace unos meses, comencé a notar cambios sutiles en el comportamiento de Mia. Parecía más distante, a menudo distraída, como si algo pesado ocupara sus pensamientos. Intenté hablar con ella varias veces, pero siempre me tranquilizaba, diciendo que solo era el estrés del trabajo. La fase del proyecto actual está especialmente intensa, decía con una sonrisa cansada pero dulce. Fue entonces cuando, un fin de semana cualquiera, la verdad cayó sobre mí como un rayo. Estaba en casa, organizando algunos papeles en el despacho, cuando el teléfono de Mia, que estaba cargándose en la sala, comenzó a vibrar incesantemente. Normalmente, no me habría importado, pero algo esa noche me instigó a tomar el aparato. El mensaje en la pantalla era claro y directo, de un tal Diego: no veo la hora de verte mañana. Te extraño todos los días. Mi corazón se aceleró y una ola de náusea me invadió. No quería creer lo que estaba leyendo. Confrontarla fue inevitable. Cuando Mia llegó a casa, le mostré el mensaje y exigí explicaciones. Se quedó pálida, sus ojos llenos de culpa y miedo. «Puedo explicarlo», comenzó, pero yo no quería escuchar. La traición era evidente y mi mundo, hasta entonces sólido, comenzó a desmoronarse. La verdad se fue revelando poco a poco, dolorosamente. Mia estaba teniendo una aventura con un compañero de trabajo, Diego, desde hacía algunos meses. La traición fue un golpe devastador que despertó una ira incontrolable en mí. Me sentía humillado, traicionado por la persona en la que más confiaba. Era como si todo lo que habíamos construido juntos fuera una mentira. Esa noche, después de una discusión acalorada, Mia salió de casa, alegando que necesitaba tiempo para pensar. Me quedé solo, tratando de asimilar lo que había sucedido. El dolor era insoportable y lo único en lo que podía pensar era en cómo había podido pasar todo esto. ¿Cómo no lo noté antes? ¿En qué me equivoqué? Los días que siguieron fueron una neblina de dolor y confusión. Graciela, que estaba a punto de entrar a la universidad, también percibió la tensión. Traté de mantener las apariencias, pero sabía que no podría ocultar la verdad por mucho tiempo. La traición de Mia no afectaba solo a nosotros dos, nuestra hija, nuestra familia, todo estaba en juego. Me sentía impotente, sin saber cómo reparar lo que había sido roto. Entonces la ira comenzó a crecer dentro de mí, lentamente pero de forma constante. No era solo una ira por la traición, sino también por todo el dolor y la humillación que había causado. Algo dentro de mí despertó, un deseo oscuro de venganza que comenzó a dominar mis pensamientos. No podía simplemente dejarlo pasar, necesitaba hacer algo. Y así, mi viaje de dolor y venganza comenzaba a tomar forma, un camino que jamás habría imaginado recorrer. La ira que sentía se transformó en una obsesión. Todos los días, mi mente volvía a la traición de Mia y a la figura de Diego, el hombre que destruyó mi vida. El dolor de la traición era insoportable y no podía pensar en nada más que en venganza. Eso se convirtió en mi única razón para continuar.
Necesitaba hacer que Diego pagara por lo que hizo. Pasé semanas obsesionado, analizando cada detalle de la vida de Diego. Descubrí dónde vivía, sus hábitos, sus horarios. Lo seguí varias veces, observando sus rutinas, esperando el momento adecuado para actuar. Cada detalle estaba cuidadosamente anotado en un cuaderno escondido en el fondo de mi despacho. El dolor y la humillación me cegaron para cualquier pensamiento de reconciliación o perdón. La única cosa que me mantenía vivo era la idea de hacer justicia con mis propias manos. Un día decidí que era hora de actuar. Diego salía del trabajo siempre a la misma hora y solía tomar un camino específico para llegar a casa. La zona era aislada, perfecta para lo que tenía en mente. Mi corazón latía acelerado, la adrenalina corría suelta en mis venas. Sentía una mezcla de miedo y excitación mientras seguía a Diego por la ciudad, manteniendo una distancia segura para no ser notado. Aparcó el coche en una calle desierta, cerca de un parque abandonado. Ese era el momento que esperaba. Bajé del coche y caminé silenciosamente hacia él, mis manos sudando frío. Cuando Diego finalmente se dio cuenta de mi presencia, ya era demasiado tarde. El choque en su rostro me dio una satisfacción sombría. ¿Pensaste que podías destruir mi vida y salir impune?, grité, mi voz resonando en la calle vacía. Espera, podemos hablar. Comenzó, pero no había espacio para el diálogo. La ira acumulada explotó dentro de mí. En un acto de pura violencia, lo ataqué con toda la fuerza que tenía. No había piedad, solo una necesidad visceral de hacer que sintiera una fracción del dolor que yo estaba sintiendo. Cada golpe, cada patada era un grito de desesperación y furia. Diego intentó defenderse, pero mi ira era mayor que cualquier resistencia que pudiera ofrecer. Cuando finalmente paré, jadeante y cubierto de sudor, Diego estaba en el suelo, semiconsciente. La visión de su cuerpo destrozado debería haberme traído algún alivio, pero la verdad es que no sentí nada más que un vacío profundo. ¿Qué he hecho? La adrenalina comenzó a disminuir, dando lugar a un miedo paralizante. Lo dejé allí, en esa calle desierta, sin mirar atrás. Entré en el coche y conduje de vuelta a casa, mis manos temblando en el volante. No podía dejar de pensar en las consecuencias de mi acto. ¿Sobreviviría? Y si no sobrevivía, ¿qué pasaría conmigo? La venganza, que debería haber traído alguna forma de justicia, ahora parecía una carga insoportable. En los días que siguieron, la noticia del ataque se extendió rápidamente. Descubrí que Diego había sobrevivido, pero sufrió una lesión grave en la columna que lo dejó paralizado de la cintura para abajo. La noticia me golpeó con una mezcla de alivio y horror. Alivio por no haberle quitado la vida, pero horror por las consecuencias permanentes de mis acciones. Sabía que la policía llegaría hasta mí eventualmente. Mi venganza ciega no solo destruyó a Diego, sino también la vida que conocía. Me sentía atrapado en un ciclo de dolor y odio, incapaz de escapar de lo que había hecho. Cada día que pasaba, la tensión aumentaba. Sabía que el momento de la verdad se estaba acercando y que tendría que enfrentar las consecuencias de mi acto impulsivo y destructivo. Cuando la noticia del ataque a Diego llegó a los oídos de mi familia, la reacción fue devastadora. Mi hija, Graciela, fue la primera en confrontarme. Entró en la sala con lágrimas en los ojos, sosteniendo el periódico que narraba los detalles del incidente. Sus ojos estaban llenos de dolor e incredulidad. «Papá, ¿cómo pudiste hacer esto?», gritó, la voz quebrada por la emoción. «¿Qué te pasó? Esto no es quien tú eres». Intenté explicar, pero las palabras no salían. La ira y el dolor habían nublado mi juicio y ahora, frente a mi hija, todo parecía tan insensato. Sabía que había cometido un error terrible, pero no podía encontrar una manera de justificar mis acciones. Graciela, estaba fuera de mí. Yo no sabía lo que estaba haciendo. La traición de tu madre me destruyó. Solo quería que él pagara por lo que hizo, traté de decir, pero mis palabras parecían vacías e inútiles. ¿Crees que esto resuelve algo? ¿Que lastimar a alguien va a arreglar lo que pasó? Ella sacudió la cabeza, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. ¿Crees que esto resuelve algo? ¿Que lastimar a alguien va a arreglar lo que pasó? Ella sacudió la cabeza,
las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Solo empeoraste todo. ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Mía, que hasta entonces había estado en silencio, finalmente habló. Ella parecía tan devastada como Graciela, tal vez incluso más. Esto no justifica lo que hiciste, dijo con la voz temblorosa. Nos pusiste en una situación imposible. Diego está paralizado, y tú puedes ir a prisión. ¿Qué será de nosotros? La tensión en la casa se volvió insoportable. Lo que antes era un hogar lleno de risas y amor ahora era un campo de batalla emocional. Graciela comenzó a alejarse de mí, buscando consuelo en su madre, viéndola a ella como la víctima de la situación. Cada vez que intentaba acercarme, ella me rechazaba, lanzándome miradas de decepción y dolor. No eres el padre que yo conocía, dijo una noche cuando intenté hablar con ella. Ya no sé quién eres. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Me sentía perdido, incapaz de reparar el daño que había causado. El dolor de perder el respeto y el amor de mi hija era insoportable, pero sabía que merecía cada pedazo de esa angustia. La dinámica familiar estaba destruida, y cada día era una lucha por intentar mantener alguna apariencia de normalidad. El aislamiento que sentí se intensificó. Mía y Graciela se convirtieron en un bloque unido contra mí, y yo era el intruso en mi propia casa. Intenté encontrar una manera de redimirme, demostrar que aún había algo bueno en mí, pero la ira y el rencor de ellas eran demasiado fuertes. Mía, a pesar de todo, intentaba mantener una fachada de normalidad para Graciela. Se mostraba fuerte, tratando de equilibrar su papel de madre y de esposa traicionada. Necesitas entender que tus acciones tienen consecuencias, dijo una vez. No solo para ti, sino para todos nosotros. Las noches eran las peores. Solo en la cama, con solo mis pensamientos y remordimientos como compañía, me preguntaba cómo todo había llegado a este punto. Los recuerdos de los momentos felices con mi familia se habían vuelto dolorosos, cada uno recordándome lo que había perdido. La casa, antes llena de vida, ahora parecía un lugar sombrío, lleno de silencio y tensión. Graciela apenas hablaba conmigo, y Mía evitaba cualquier conversación que pudiera llevar a discusiones. La distancia emocional entre nosotros era palpable, un abismo que no sabía cómo atravesar. Me sentía atrapado en una prisión de mi propia creación, rodeado por muros de arrepentimiento y culpa. Lo que más temía se había hecho realidad, mi familia se estaba desmoronando, y yo era el responsable. Cada intento de reconciliación se frustraba por la realidad de lo que había hecho, y la vida que conocía parecía estar desintegrándose ante mis ojos. Los días siguientes al ataque fueron un torbellino de incertidumbres. Sabía que no tardaría mucho para que la policía llamara a mi puerta. Y, inevitablemente, eso ocurrió. Una mañana, cuando el sol apenas había salido, fui despertado por golpes fuertes e insistentes. Me levanté, sintiendo un peso enorme sobre mis hombros. Mía y Graciela estaban en la cocina, y el sonido de los golpes las hizo levantarse asustadas. Cuando abrí la puerta, 2 policías estaban allí, sus expresiones serias y resueltas. «Señor, necesitamos que nos acompañe a la comisaría», dijo uno de ellos. Mía me miró con una mezcla de miedo y tristeza. Graciela simplemente desvió la mirada, incapaz de esconder la decepción. Fui llevado a la comisaría, donde fui formalmente acusado de agresión grave. El peso de las acusaciones era abrumador. Sentado en la sala de interrogatorios, las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. Cada detalle del ataque a Diego fue revisitado, y cada vez que contaba mi versión de los hechos, la realidad de mis acciones se volvía aún más clara. Mientras esperaba el juicio, fui liberado bajo fianza, pero la tensión en casa era palpable. Mía y Graciela intentaban seguir sus rutinas, pero la atmósfera estaba cargada y llena de emociones no expresadas. El juicio estaba programado para unas semanas después, y cada día que pasaba parecía un paso más cerca del abismo. El día del juicio, la sala del tribunal estaba llena. Mis abogados habían logrado reunir algunos testigos de carácter para hablar a mi favor, pero la verdad es que no tenía muchas esperanzas. Me sentía como un condenado esperando su sentencia, sin ver ninguna salida. La primera parte del juicio fue dolorosa. La acusación trajo testigos que detallaron la brutalidad del ataque.
Se exhibieron fotos de las lesiones de Diego, y cada imagen era un golpe en mi ya frágil estado emocional. Graciela y Mía estaban presentes, pero evitaban mirarme directamente. Me sentía más solo que nunca. Fue entonces cuando ocurrió un giro inesperado. Durante una pausa en el juicio, un murmullo corrió por la sala. La exesposa de Diego, Carla, había aparecido de sorpresa. Pidió hablar con los abogados, y lo que trajo cambiaría todo. Carla había encontrado mensajes intercambiados entre Diego y Mía, revelando un plan elaborado para provocarme y causar un ataque de ira. Los mensajes eran explícitos. Planeaban separarse de sus respectivos cónyuges, quedándose con todos los bienes y, en mi caso, la custodia de Graciela. La revelación cayó como una bomba en el tribunal. La defensa presentó las pruebas, y el impacto fue inmediato. El fiscal parecía aturdido, y el juez ordenó un receso para revisar las nuevas evidencias. Sentí una mezcla de choque y alivio. No podía creer lo que estaba escuchando. Diego y Mía habían conspirado para destruirme, y yo, cegado por la ira, había caído exactamente en su trampa. Cuando el juicio se reanudó, la atmósfera en la sala había cambiado drásticamente. La revelación de los mensajes puso todo en una nueva perspectiva. La acusación aún presionaba por mi castigo, pero la defensa ahora tenía un argumento fuerte. Había sido manipulado y provocado, llevado a un punto de ruptura por el plan sórdido de Diego y Mía. El momento de la verdad llegó cuando el juez pidió un dictamen final. Me miró directamente, sus ojos pesados de consideración. Este tribunal reconoce que hubo una provocación deliberada por parte de las víctimas, dijo. Sin embargo, esto no justifica la violencia cometida. El acusado será sentenciado, pero la pena será mitigada en reconocimiento a las circunstancias atenuantes presentadas. Recibe una sentencia de prisión, pero con posibilidad de libertad condicional después de un periodo corto. Mientras era llevado de vuelta a la celda, sentí una mezcla de alivio y arrepentimiento. Se había hecho justicia en parte, pero el precio que pagué, y que mi familia pagó, era demasiado alto. En los primeros días después de mi sentencia, todavía había una barrera emocional entre nosotros. Graciela estaba tratando de procesar todo lo que había aprendido, y yo estaba lidiando con la culpa y el alivio al mismo tiempo. Una noche, nos sentamos en la sala de estar, el silencio entre nosotros pesado y lleno de significado. Papá, no sé cómo lidiar con todo esto, comenzó, la voz baja y temblorosa. Todo en lo que creía ha sido destruido. Me siento perdida. Lo sé, hija, respondí, tratando de mantener mi propia voz firme. Yo también me siento así. Pero lo superaremos juntos. Reconstruiremos nuestra vida, un paso a la vez. En los días y semanas que siguieron, Graciela y yo nos acercamos más que nunca. Pasábamos horas conversando, tratando de entender y procesar todo lo que había sucedido. Decidimos que la honestidad sería nuestro nuevo cimiento, prometiendo nunca más ocultarnos nada. Mía, por otro lado, estaba en un estado de aislamiento emocional. La revelación de los mensajes no solo destruyó su relación con Diego, sino que también la dejó sin el apoyo de nuestra hija. Intentó acercarse a Graciela, pero cada intento fue recibido con frialdad y desconfianza. Graciela, sé que me equivoqué. Sé que te lastimé a ti y a tu padre, dijo Mía en una de las raras conversaciones que tuvieron. Pero aún soy tu madre. ¿Podemos, por favor, intentar reconstruir nuestra relación? Graciela la miró con ojos duros. Destruiste nuestra familia, mamá. Necesito tiempo. Necesito entender quién eres realmente antes de siquiera pensar en perdonar. Esa fue la última vez que vi a Mía intentar conectar con Graciela. Después de eso, pareció aceptar que su relación con su hija estaba en ruinas. Se mudó a un pequeño apartamento en la ciudad, lejos de la casa que una vez compartimos. Parecía un exilio autoimpuesto, una penitencia por sus errores. Mi vida también cambió drásticamente. Pasé un tiempo en prisión, donde tuve mucho tiempo para reflexionar sobre mis acciones. Cada día allí era un recordatorio de lo lejos que había llegado en mi búsqueda de venganza. Cada día allí era un recordatorio de lo lejos que había llegado en mi búsqueda de venganza y del precio que todos pagamos por ello. Pero el amor y el apoyo de Graciela me dieron fuerzas para continuar.
Cuando fui liberado en libertad condicional, Graciela estaba allí para recibirme. El abrazo que compartimos a la salida de la prisión estaba lleno de promesas silenciosas, que haríamos mejor, que reconstruiríamos nuestras vidas juntos. Mía, sin embargo, enfrentó el desprecio de la sociedad y la soledad de sus propias elecciones. Sin Diego, que ahora estaba paralizado y no quería saber nada más de ella, y sin el apoyo de Graciela, se encontró aislada. Intentó reconstruir su vida de alguna manera, pero la sombra de sus errores la seguía a donde quiera que fuera. Graciela y yo comenzamos a reconstruir nuestra vida, ladrillo por ladrillo. Con el tiempo, nuestra relación se fortaleció. Ella entró en la universidad y comenzó a perseguir sus sueños, y yo volví a trabajar, tratando de encontrar un propósito más allá del dolor y el arrepentimiento. El camino hacia la recuperación no fue fácil. Hubo muchos momentos de dolor e incertidumbre, pero el amor que compartíamos como padre e hija nos mantuvo fuertes. La casa, que antes era un campo de batalla emocional, lentamente se llenó de risas y esperanza nuevamente. Todavía hay días en que el dolor del pasado reaparece, pero hemos aprendido a lidiar con él juntos. Sabemos que nunca seremos los mismos, pero eso no significa que no podamos ser felices de nuevo. Y así, continuamos, un día a la vez, reconstruyendo nuestras vidas con la fuerza del amor y la esperanza.